Bien, Paula Jaramillo, que es licenciada en Educación, y Juliana Mesa, que es psicóloga infantil, nos acompañan ya a esta hora en las 3 gracias, para que hablemos de los niños, a propósito de la celebración, que sea una excusa para hablar de los niños, de la forma como los estamos educando y cómo podemos apoyarlos a que sean unos seres bien íntegros, bien felices además. Bienvenidas. Muchas gracias. Siempre es un placer tenerlas en el programa, sobre todo para hablar de estas situaciones que a veces son un reto para nosotros como adultos. Y es que decimos, los niños no vienen con el manual de instrucciones. Muchas veces se puede saber la carreta o la literatura, pero al momento de aplicarlo es bien difícil. Así que, bienvenidas. ¿Y de qué forma podemos plantear la crianza de un niño? Porque hay muchas corrientes. Bueno, yo quiero agradecerles entonces por la invitación a ustedes a este programa, porque hablar de los niños es una de las cosas que más me gusta, y hay que tener en cuenta que cuando vamos a ser padres tenemos que conectarnos definitivamente con la crianza de nuestros hijos. Así como cuando vamos a hacer una carrera profesional, también ser mamá es como una carrera profesional, definitivamente. Entonces es demasiado importante saber que vamos a tener una vida a cargo de nosotros y que tenemos que hacer una cantidad de esfuerzos para que esa vida sea un adolescente en el futuro que deje buenas huellas en el mundo. Ahora, estos patrones de comportamiento se van generando en el niño, algunos incluso desde que nacen. Tengo 2 hijos. Desde que son chiquitos son completamente diferentes. ¿O es que yo como mamá puedo haber cambiado en el proceso? Bueno, me encantaría, estamos con Juliana también, que es psicóloga, sí. Y yo sé que ella nos va a ayudar también como con esa parte, nos va a contar. Ajá. ¿Cierto, Juli? Claro, claro que sí. También es un tema que me apasiona, estoy feliz de estar aquí, sobre todo pues el domingo siendo el Día de los Niños, con quienes trabajo en mi día a día. Soy mamá también, tengo 2 hijos, entonces he estado a los 2 lados del cuento, ¿cierto? Como mamá, en modo mamá, como digo yo, y en modo profesional, ayudando a estas familias para manejar estos temas. Como tú lo dices, los niños no vienen con manual, pero uno como papá sí se va adaptando a cada hijo que van haciendo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo el hijo mayor, que por mucho tiempo fue hijo único, y aquí en todos la estrategia de manejo, la manera de respuesta es inmediata, es el centro, y cuando llega un segundo hijo ya llega en un espacio que está la mitad ocupada, y al que ya lo ocupó dice, ¿y este qué vino a hacer aquí? Que al principio es novedad y después es... se quedó, ¿cierto? Sí. Ellos sí nacen, digamos, con ciertos patrones genéticos, ¿cierto? Cierta predisposición a ser, no sé, más calmados o más intolerantes, o a ser más duros en el manejo. Entonces tengo papás que me dicen, es que tiene 6 meses y ya se ve que va a ser furioso. Hay predisposición genética, pero eso es un 50% de un niño. El otro 50% es el medio que lo rodea, los cuidadores. ¿Cómo respondemos a los mensajes de los niños cuando llora, cuando se cae? El respeto que demostramos hacia ellos. ¿Cómo nos bajamos a su altura? Porque ellos son muy físicos, muy visuales y se sienten validados. Le importó lo que me pasó, no me regañó, el lenguaje corporal que hacemos los papás para todo. Entonces, la respuesta corta es, sí nacen, pero también los hacemos. Es un 50-50 en la balanza. Bueno, hay algo, y es el tema como que de la soledad en la que están creciendo muchos niños, ¿no? A causa de esas exigencias laborales, sociales, económicas, a veces a causa también de la misma, no sé, ignorancia de muchos padres que lamentablemente traen niños al mundo en realidad como sin desearlos y sin tener un proyecto, un compromiso de vida establecido. Entonces muchos niños que están creciendo absolutamente solos. Con la televisión. Con la televisión. Vemos los casos en esta semana en los noticieros que son pues la cosa más espantosa del mundo entero, de maltrato, de cómo están al cuidado de gente que supuestamente debería tener la obligación de protegerlos, y lo que están haciendo es maltratarlos. Pero ese lado, pero también hay quienes tienen absolutamente todas las capacidades económicas y son hijos que están siendo criados por terceras personas, gente que a veces ni siquiera tienen nada que ver con la familia. Exacto. O sea, papás que no han cambiado un pañal, mamás que jamás se han ensuciado, que jamás se han pegado la trasnochada. No saben lo que es trasnochar una noche. Sí. Exacto, pero están repletos de juguetes, eso sí. Y vaya y míreles la ropa, la más bien del mundo entero. Hablemos un poquito de esos polos y esas soledades que están viviendo muchos niños. Bueno, es un tema súper importante, porque definitivamente cuando hablamos de derechos de los niños tenemos que hablar de que el niño tiene derecho a tener un acompañante que le genere afecto, seguridad, que sea responsable, pero que esa responsabilidad realmente sea acompañada de afecto. Lo que tú dices es verdad.
cuidadores que realmente no tienen una conexión con ellos y lo que hacen es llamar la atención de una forma muy fuerte, o que los dejan solos pegados en un televisor. Entonces es importante que los papás tengan en cuenta eso, lo que yo les decía ahorita. Eso es como una profesión. Ser papá es una profesión. Yo también tengo 2 hijos. Entonces yo pienso que lo que más me ha llevado a estudiar ha sido tener a Lorenzo y a María Antonia. Realmente, o sea, conectarme con ellos y saber que tengo que hacer de ellos unas personas seguras. Hablamos, por ejemplo, de las pataletas. Decimos, es que mi hijo es súper pataletoso, pero ¿qué hay detrás de ese comportamiento? ¿Qué está pasando? ¿Qué me quiere manifestar el niño cuando me está haciendo una pataleta, cuando grita delante de los adultos, cuando se tira al piso, cuando me dice no quiero? Siempre hay algo oculto detrás de ese comportamiento. Nosotros decimos que es un comportamiento negativo, pero realmente es la forma de comunicación de un niño que no tiene un lenguaje verbal desarrollado como nosotros para podernos manifestar. Algo me está pasando, mamá, tengo necesidad de que me escuches, tengo necesidad de que me acompañes, tengo ganas de un abrazo, quiero contarte algo que me pasó en el colegio, por ejemplo. Entonces, ¿cómo decodifico de pronto ese lenguaje? Mi hijo está haciendo una pataleta, está pasando por... Hay procesos en los que también pasan por... Los hay, pero quiero devolverme un poquito al tema de la soledad, y es la cultura en la que estamos viviendo o en la que nos tocó vivir hoy en día, pues como mamás y papás, no es lo mismo que como crecieron en otras generaciones. Entonces hoy en día sí, muchas mamás trabajan, muchos papás trabajan y delegan esto a una tercera persona por necesidad o porque simplemente este es un tema que toqué ayer casualmente, porque hay tantas niñeras en los parques, en los cumpleaños, en el club. Ya uno no ve la mamá detrás del niño, la mamá empegotada, encartada, sino una niñera y la mamá con la uña linda, el pelo arreglado, no se han trasnochado. Sencillamente también puede pasar que no soy capaz de involucrarme tanto en ese trabajo. Quiero tener hijos, quiero tenerlos bien y busco quien me ayude y por los laditos pues trabajo. Claro, se ven falencias muy grandes porque con lo material nunca podemos compensar el amor, el respeto y la conexión. Y también hablo mucho de este tema, no estamos criando para hoy, para el control de emociones de hoy, para la pataleta, que es una emoción que no sabe expresarse, sino para la adolescencia. Un chico que no tuvo todos estos principios, todas estas conexiones en una edad temprana, es el que no tuvo límites. Claro, y si no estableces los vínculos desde pequeñitos, ¿cómo entras tú a establecer un vínculo ya con un adolescente? Y ahí es donde aparecen los tiranos, los niños tiranos o el síndrome del emperador. ¿Qué es ese? A ver, contanos cómo es ese. ¿Quieres contar un poquito? Bueno, voy a hablar un poquito y ya pues dejamos a Julián antes que nos cuente a través de la parte profesional. Pero realmente es la televisión, son los aparatos tecnológicos los que están haciendo una educación diferente, ¿cierto? Entonces obviamente ese niño en medio de su egocentrismo está saliendo con un comportamiento agresivo. Pero es un comportamiento que está adquirido a través de una cantidad de cosas que lo están educando y que eso no es lo que debe estar educando un niño, porque es el papá y la mamá el que debe estar poniendo pautas en su formación. Entonces obviamente aparece el niño que quiere que todo lo hagan por él, que quieren incluso hasta que lo vistan ya cuando él tiene la habilidad de vestirlo, pero que no es decirlo vamos a culpar, pero sí reconocer que faltó algo, que falló algo y que él está llamando la atención también con este comportamiento. Estoy de acuerdo con que obviamente la televisión y los juegos de video y todo influye, pero ¿es toda la televisión o algún tipo de televisión? Porque yo veo que los programas de los niños ahora son... Lo que pasa es que súper educativo. Pero es que hay horas, es decir, la televisión no podemos satanizarla tampoco, creería yo, ni todos los juegos de video. Hay algunos que sí, ojalá los sacáramos del todo. Pero sí es el control parental frente a las horas que pasan nuestros hijos frente a las pantallas. Eso sí, ¿cierto? Exacto, y yo dejaría el control parental. Ajá. Listo, y ahí hagámosle como un doble clic. ¿Qué pasa? ¿Qué es el control parental ahí? Porque estos niños desarrollan ese abuso de poder ante los papás, por lo que decíamos ahora, por la ausencia, porque como no puedo estar entonces materialmente, pues le doy todo lo que necesite, por la disfunción que tienen hoy en día los hogares. Antes, bien o mal, vivían rico o no, pero ahí estaban, un bloque junto, el trabajo en equipo por los hijos. Hoy en día, medio cualquier cosa pasa y el hogar cambia de lugar, digámoslo, por todo el cuento que está pasando hoy en día, pues alrededor de un hogar. ¿Qué pasa? Los niños empiezan a leer como este lenguaje y empiezan a actuar de una manera brusca. Entonces los papás al ver ese tipo de comportamientos dicen, ay, es mejor
pues de lejitos, para que no me haga esa pataleta, para que no tire la comida al suelo. Total, no está todo el tiempo conmigo. Exactamente, le voy a permitir esto, pues yo no puedo estar, que cuando yo esté yo no sea la brava. ¿Y qué empieza a pasar? Ellos empiezan como a coger unas fuerzas y un poder, a no gustarles la comida, a hablar un poquito más duro, a amenazar, y si no haces eso, entonces yo tampoco hago tal cosa, y los papás no la dejamos montar. Pero realmente esto empieza a pasar a los 5 años, cuando son más alertas, están como en un mundo más abstracto, pero a los 11 años cogen fuerza y a los 15 se fueron. Están O más sea, grandes ya que ahí es nosotros. cuando hay hasta una agresión física a los papás, porque yo mando, porque es que tú dejaste que yo siempre hiciera lo que quisiera, nunca hubo límites, y por hacer bien, por facilitarles la vida, terminamos Es decir, complicándoselas. no está mal ponerle límite, no está mal ser firme, no está mal convertirse, es que a veces me toca hacer el papel de malo, listo, entonces tengo que hacer el papel de malo, pero es Pero que si te es estoy papel de educando, malo, ¿no? simplemente de poner límites. Sí, no, pero pues... En medio del amor y el respeto, ponerle obviamente. límites en medio del amor. Y si uno está continuamente con ellos, obviamente van a entender más esos límites que le estamos A mí poniendo. sí me gustaría que nosotros como que ahondáramos un poquito Ay, en ese sí. tema de normas y de límites, ¿cierto? Porque también vemos hoy en día que no solamente es el tema de las familias cómo han cambiado en su estructura, porque de pronto más importante que la cantidad de tiempo que se está la calidad y la imagen que los niños tienen de sus padres, ¿sí o no? O sea, si la mamá y el papá pueden estar separados, pero están de acuerdo en muchos aspectos de la crianza, o para la mamá el papel del papá es importante y el niño de una u otra forma lo siente y lo sabe, ¿cierto? Y lo tiene y lo respeta, así lo ve una vez al año. Vea que a los niños de antes y de ahora usted les dice, lo va a decir a su papá, y un niño que tiene bien introspectado la norma del papá dice, no, yo me porto bien, o al revés, o sea, es también como esa posición, digamos, en la mente que vamos creando en los hijos de lo que es la norma y el papel de los papás. Pero uno ve que a veces los mismos papás son los desjuiciados, pues papás y mamás. Entonces, ¿cómo le va a decir a mi hijo que no esté pegado a la pantalla si yo estoy todo el día chateando? ¿O cómo le va a pedir que él coma y se siente a comer si yo como a la hora que sea viendo televisión y hablando por teléfono? Y es el tema del ejemplo y la imitación, cómo aprenden nuestros hijos. El tema de los límites para mí es importantísimo, desde que están muy chiquitos. Y muy chiquitos, yo digo un niño de 6, 10 meses ya tiene límites. ¿Qué son los límites a esa edad? Cosas muy básicas. ¿Está llorando? Sí, lo cargamos. Tranquilo, estoy contigo, espérame, ya te paso el tetero. Los límites son... no sé, que físicamente no se pueda, pues obviamente ir por el balcón, entonces le ponemos algo y le explicamos. Ellos empiezan a entender, a ser muy, digamos, reales en el pensamiento, muy abstractos desde muy chiquitos. Entonces, por lo menos irlos poniendo y que ellos sepan que hay unas normas claras donde, lo que decía Paula ahora, no es que ellos se porten mal, no es que sea negativo lo que están haciendo, es que no cumplen con las expectativas que tenemos los papás. Entonces, en el cuento de la separación se presta mucho para eso, que el uno jala por un lado y el otro para el otro, porque como nunca estoy o Entonces porque los vos niños están estás, en un ping-pong horrible, no es porque sean malos, pero es que ni siquiera entienden. y eso genera mucha ansiedad en un Claro. niño. Por eso es qué? importante los acuerdos. Exactamente. O sea, realmente el hijo, el papá y la mamá deben estar involucrados en los acuerdos. Tú no puedes poner una norma en tu casa sin tener en cuenta a tu hijo. El niño tiene que estar en ese momento presente para saber qué norma se va a llevar a cabo en la casa. Y otra cosa importante, el ejemplo de los papás, pero también que sea repetitivo. O sea, bueno, hoy ves televisión hasta las no puede 9, ser incoherente. Hoy sí, pero mañana no, mañana pasado de pronto no. hasta las 10. No, realmente tiene que ser una rutina que lleve a que el niño logre cumplir con esas normas. Ay, no, estas invitadas están de repetir. Ahorita repiten, es que repitiendo. vamos a ir con otros temas y ya Siquiera volvemos porque con tengo una ustedes. cantidad de preguntas, se los juro, estoy aquí como que... Es que yo tengo una amiga Las que voy a tiene una anotar. hija de 11 meses que cuando ya la regaña le hace puchero. Claro, me hace puchero, cuando está brava me hace así. Me hace cara de mal genio. emociones. Las emociones. Ya esa las aprendió, por lo menos así, histriónica como la madre. Gracias, de verdad, seguimos más adelante hablando con ustedes.